el campeón de taekwondo que se burló de Sylvester Stallone sin saber que estaba desafiando a un 6 veces campeón mundial de karate. Acababa de sellar su destino con una sonrisa arrogante y un micrófono en la mano. Diego el Tornado Vázquez alzó sus brazos al cielo mientras 18,000 gargantas rugían su nombre en la Arena México. Pero lo que dijo después convertiría esa ovación en el preludio de su humillación más absoluta. Las luces del estadio creaban un halo dorado alrededor de su figura perfecta. Su dobak blanco resplandecía sin una sola mancha. La cinta negra atada con precisión quirúrgica alrededor de su cintura. A los 24 años, Diego había conquistado cada título que importaban: 4 veces campeón mundial, 5 veces campeón panamericano, el rostro dorado del taekwondo mexicano. Sus patadas eran legendarias, sus movimientos poesía violenta, su ego tan inflado como su reputación. El presentador le extendió el micrófono con reverencia, como si fuera un cetro sagrado. La multitud se calmó expectante. Diego sonrió, esa sonrisa que había conquistado patrocinadores y corazones femeninos por igual, pero que escondía la inseguridad de un hombre que necesitaba ser adorado para sentirse completo. «México», comenzó, su voz amplificada resonando en cada rincón del Coliseo. «Una vez más hemos demostrado que el taekwondo verdadero, el taekwondo auténtico, vive aquí». Los aplausos estallaron como una tormenta. Diego esperó, saboreando cada segundo de adoración, sus ojos brillando con esa luz peligrosa de quien ha confundido el talento con la invencibilidad. «Pero», continuó, levantando una mano para silenciar a la multitud, «es hora de que el mundo deje de confundir el espectáculo con el deporte real». Su tono cambió, volviéndose más afilado, más venenoso. «Es hora de que dejemos de idolatrar a actores de Hollywood que nunca pisaron un verdadero ring de combate». Un murmullo incómodo se extendió por las gradas. Algunos periodistas se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Diego no se detuvo. El micrófono en sus manos se había convertido en un arma, y él estaba hambriento de sangre mediática. Los reflectores de las cámaras lo siguieron, como abejas hambrientas de néctar, mientras Diego caminaba hacia la zona de entrevistas, su medalla de oro rebotando contra su pecho con cada paso. El aire se había vuelto espeso con el sudor de periodistas ansiosos y el zumbido eléctrico de equipos de grabación. Micrófonos se extendían hacia él como pequeñas lanzas, cada uno buscando la declaración que haría titulares. «Diego», gritó Elena Vázquez de ESPN Deportes, empujando su micrófono hacia adelante. «¿Qué opinas sobre la nueva generación de artistas marciales estadounidenses?» Diego se detuvo, esa sonrisa depredadora regresando a sus labios. Las cámaras se enfocaron, los flashes estallaron como pequeños soles artificiales. Él se va. El momento, sintiendo el poder de tener a toda la prensa deportiva de Latinoamérica pendiente de sus palabras. «La nueva generación», Diego rió, pasándose una mano por el cabello húmedo. «Elena, por favor, no hay nada nuevo en Estados Unidos desde hace décadas. Solo reciclaje de películas viejas y nostalgia barata». Un reportero de Fox Sports Latinoamérica se acercó, grabadora en alto. «¿Pero qué hay de las leyendas establecidas? Sylvester Stallone, por ejemplo, tiene un legado considerable en las artes marciales». La sonrisa de Diego se congeló por un microsegundo, luego se amplió hasta volverse casi salvage. Las cámaras captaron ese cambio, ese momento donde la diversión se transformó en algo más oscuro, más venenoso. «Sylvester Stallone», repitió, como si fuera la broma más graciosa que había escuchado en años. «El vaquero de las películas de los 80, ¿ese es su ejemplo de leyenda?» Los periodistas se acercaron como tiburones, oliendo sangre. Diego podía sentir la electricidad en el aire
Sabía que había encontrado la vena de oro mediática que estaba buscando. Escúchenme bien, dijo, alzando la voz, para asegurarse de que cada micrófono lo captara. Stallone nunca peleó contra oponentes reales. Nunca defendió un título mundial auténtico. Es un actor que aprendió algunas patadas para las cámaras. Yo destruyo a hombres entrenados, campeones verdaderos. Todos los días en el dojo se acercó más a las cámaras. Sus ojos, brillando con una confianza tóxica que no reconocía límites. Si Stallone quiere demostrar que es algo más que un meme de internet, dijo, cada palabra cargada de desprecio, que venga a México, se pare frente a mí sin cámaras lentas, sin dobles de riesgo, sin edición de Hollywood. Le enseñaré la diferencia entre actuar como un luchador y ser uno. El video explotó en las redes sociales como una bomba digital que fragmentó el internet en 1000 pedazos de indignación. En menos de 6 horas, el clip de Diego desafiando a Stallone había alcanzado 3 millones de visualizaciones. Cada reproducción alimentando una hoguera que crecía más salvaje. Con cada comentario venenoso en Tokio, un grupo de karatecas, veteranos en un dojo tradicional, había pausado su entrenamiento para ver el video en un teléfono agrietado. Sus rostros reflejaban shock y disgusto, mientras las palabras de Diego resonaban en japonés a través de subtítulos automáticos. «Este muchacho no sabe lo que dice», murmuró el sensei más anciano, sus manos temblorosas de indignación. Stallone no es solo actor. En ese o Paulo, luchadores de MMA compartían el clip con comentarios que mezclaban incredulidad y furia. Las notificaciones sonaban como campanadas de guerra en cada gimnasio de Brasil, donde hombres que habían sangrado en octágonos escribían respuestas llenas de una rabia que ardía como ácido en Los Ángeles. Veteranos de artes marciales que habían conocido a Stallone personalmente, tecleaban furiosamente en sus teléfonos. Chuck Zito, antiguo campeón de karate, escribió un mensaje que se volvería viral en minutos. Este niño no tiene idea con quién está jugando. Pero Diego no leía esos comentarios, solo veía los números, las métricas, la atención global que había estado persiguiendo toda su vida. Su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Tenía 80,000 nuevos seguidores en las últimas 3 horas. Eduardo dijo a su manager, su sonrisa ampliándose, prepara una transmisión en vivo, es hora de duplicar la apuesta. 1 hora después, Diego estaba frente a la cámara de su teléfono, transmitiendo en vivo a 150,000 espectadores hambrientos de controversia. Había cambiado su dobok de entrenamiento por una camiseta ajustada que marcaba cada músculo de su torso perfectamente esculpido. «Hola, guerreros», comenzó, usando su saludo habitual que ahora sonaba más como una declaración de guerra. «Veo que mi pequeño comentario sobre el legendario Stallone ha causado algunas ondas». Los comentarios llovían como balas en algunos, defendiendo a Stallone con fervor religioso, otros alimentando el fuego de Diego con emojis de llamas y aplausos. «No me disculpo por decir la verdad», continuó, acercándose más a la cámara hasta que su rostro llenó completamente la pantalla. «Stallone es un producto de Hollywood. Sus logros en artes marciales son tan reales como sus músculos en las películas». En algún lugar de las montañas de California, un hombre silencioso acababa de recibir el mensaje más peligroso de su vida en el corazón de las montañas de California, donde el silencio era más sagrado que las oraciones. Sylvester Stallone observaba la pantalla de una tablet con la misma expresión que usaría para estudiar el vuelo de un halcón. Sus manos descansaban inmóviles sobre sus rodillas, los dedos entrelazados con una calma que contrastaba violentamente con el fuego que comenzaba a arder en los ojos de su compañero de entrenamiento. El video de Diego se reproducía por tercera vez consecutiva. Cada palabra venenosa del mexicano rebotaba contra las paredes de madera del dojo privado como balas perdidas
buscando un blanco. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero la temperatura emocional en la habitación había subido 10 grados. ¿Escuchaste eso, Sly? Explotó Frank Morrison, un veterano de 60 años, cuyas manos temblaban de indignación. Ese payaso dijo que nunca peleaste contra oponentes reales. Frank se levantó bruscamente de su posición en seiza, sus articulaciones protestando después de 40 años de entrenamiento riguroso. Es una falta de respeto total. Ese niño no tiene idea de quién eres realmente. Otros estudiantes del dojo privado comenzaron a murmurar, sus voces elevándose como una tormenta que se aproximaba. Tommy Chun, un instructor que había entrenado bajo Stallone durante 15 años, golpeó el tatami con el puño. Six-time world champion, gruñó en inglés. Luego cambió al español que había aprendido durante sus años en competencias internacionales, 6 veces campeón mundial de karate. Y ese mocoso, lo llama actor en Stallone, no se movió. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla, pero ya no estaba viendo el video. Estaba viendo algo más profundo, algo que sus estudiantes, en su justa indignación, no podían percibir. La respiración de Stallone era lenta, controlada, cada inhalación y exhalación medida como si fuera parte de una meditación antigua. Sly, insistió Frank, acercándose con pasos cautelosos. Tienes que responder. No puedes dejar que alguien hable así de ti públicamente. Por primera vez en varios minutos, Stallone movió la cabeza. Fue un movimiento casi imperceptible, apenas un ajuste de ángulo, pero suficiente para que la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas iluminara sus ojos. No había ira en ellos, tampoco humillación. Había algo más peligroso. Había certeza. ¿Responder?, preguntó Stallone, su voz tan suave que obligó a todos a inclinarse hacia adelante para escuchar. ¿A qué exactamente debería responder? Frank frunció el ceño a sus insultos, a sus mentiras sobre tu carrera. Stallone cerró la tablet con un movimiento deliberado. El sonido del dispositivo cerrándose resonó en el dojo como un gong final. 2 días después, en una habitación simple de su casa en las montañas, Stallone se sentó frente a una cámara web básica que Frank había instalado sobre un escritorio de madera desgastada. No había luces profesionales, no había equipo de producción, no había maquillistas esperando en las sombras. Solo un hombre de 77 años vestido con una camiseta gris simple y la clase de tranquilidad que solo viene con décadas de certeza interior. La transmisión comenzó sin fanfarria. No hubo música dramática, no hubo efectos especiales, no hubo presentaciones grandilocuentes. Stallone simplemente miró directamente a la cámara como si estuviera observando el alma de cada persona que lo veía. He recibido muchas llamadas en los últimos días, comenzó, su voz ronca pero clara, cada palabra medida como si fuera una gota de medicina concentrada. Amigos, estudiantes, periodistas, todos quieren saber qué voy a hacer respecto a las declaraciones del joven Diego Vázquez. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Las líneas de su rostro contaban historias de peleas ganadas y perdidas, de lecciones aprendidas en dojos silenciosos y rings ensangrentados. Diego continuó, pronunciando el nombre sin malicia, como un maestro dirigiéndose a un estudiante que aún no comprendía la lección. Pareces creer que las artes marciales se tratan de demostraciones públicas y declaraciones para las cámaras. Una pausa. El silencio se extendió por 3 segundos, que se sintieron como eternidades para los millones de personas que ya estaban viendo la transmisión en vivo. Te equivocas. Esas 2 palabras cayeron como piedras en agua quieta, criando ondas que se extenderían por todo el mundo de las artes marciales. Pero, Stallone continuó, y algo casi imperceptible cambió en sus ojos, como si una puerta muy profunda se hubiera entreabierto apenas 1 milímetro.
Ya que insistes en convertir esto en un espectáculo público, acepto tu desafío. 6. Lentamente, sus movimientos fluidos, a pesar de los años. Cada músculo trabajando en perfecta coordinación desarrollada a través de 5 décadas de entrenamiento disciplinado. 3 rounds, dijo, su voz bajando a un tono que obligó a los espectadores a subir el volumen para escuchar cada palabra. Sin cámaras lentas, sin dobles, sin edición, solo la verdad desnuda de lo que realmente somos cuando nadie más está. Mirando caminó hacia la cámara hasta que su rostro llenó completamente el encuadre ante Veo. Pronto, Diego. La transmisión terminó abruptamente. En México, un joven campeón sintió por primera vez en su vida el peso de una mirada que había visto demasiado y sabía demasiado en las montañas de Guadalajara. El gimnasio privado de Diego brillaba como un templo dedicado al culto de la imagen. Luces LED iluminaban cada rincón con la precisión de un estudio de televisión, mientras cámaras profesionales capturaban cada gota de sudor para el documental que se transmitiría una semana antes de la pelea. Diego ejecutaba patadas altas contra almohadillas sostenidas por sparring partners que habían firmado acuerdos de confidencialidad, más largos que contratos matrimoniales. Más altura, gritaba Carlos Vega, su entrenador principal, un hombre que había convertido la motivación en teatro. El mundo está mirando, Diego. Cada movimiento tiene que ser perfecto para las cámaras. 3 masajistas, 2 nutricionistas y un psicólogo deportivo rodeaban a Diego como una corte real. Sus comidas llegaban en bandejas de plata, medidas al gramo exacto según un plan diseñado por un chef que había trabajado para la selección olímpica brasileña. Todo era calculado, medido, optimizado para crear la imagen del guerrero supremo a 1500 kilómetros de distancia. En el calor seco de California, Stallone entrenaba solo en su dojo, como había hecho durante los últimos 30 años. No había cámaras, no había equipo de filmación, no había entrevistas programadas, solo un hombre de 77 años que se movía a través de rutinas que había perfeccionado cuando Diego aún gateaba en pañales. El Makiwara recibía 2000 golpes cada mañana, las mismas 1000 patadas bajas que había practicado desde que era cinturón café, la misma meditación de 20 minutos que había aprendido de su maestro coreano décadas atrás. Stallone no necesitaba reinventar la rueda. Había pasado toda una vida convirtiéndose en la rueda. ¿No crees que deberías traer algunos sparring partners?, preguntó Frank, mientras observaba a Stallone destruir sistemáticamente un saco de arena que pesaba 80 kilos. Stallone detuvo su combinación, limpiándose las manos con una toalla desgastada que había sobrevivido a 3 mudanzas del dojo. Frank, dijo, su voz tranquila como agua profunda, cuando entrenas para impresionar a otros, olvidas entrenar para ganar. En Guadalajara, Diego posaba para la portada de una revista especializada en artes marciales, sus músculos brillando bajo luces que costaban más que el carro promedio. Las redes sociales explotaban con videos de sus entrenamientos en patadas que parecían desafiar la gravedad, combinaciones que fluían como agua mortal pero en California, en un dojo donde el aire acondicionado había muerto 3 veranos atrás y nadie se había molestado en repararlo. Stallone practicaba algo que Diego nunca podría comprar con todos sus patrocinios: la paciencia letal de un hombre que había aprendido que la verdadera violencia no necesita anunciarse en el hotel. Bellagio en Las Vegas se había transformado en un circo mediático donde las cámaras de televisión se multiplicaban como depredadores hambrientos y los flashes de las fotografías estallaban como rayos en una tormenta artificial. En el salón principal, una mesa larga de caoba dividía el mundo en 2 mitades irreconciliables. A la izquierda, Diego el Tornero Vázquez, vestido con un traje azul marino que gritaba dinero y arrogancia. A la derecha, Stallone en jeans y una camisa blanca simple,
como si hubiera venido directamente desde su rancho. La diferencia entre ambos hombres era tan marcada que incluso los periodistas más veteranos murmuraban entre sí. Diego se pavoneaba en su silla ajustando constantemente su corbata de seda, sonriendo para cada cámara que lo enfocaba. Sus ojos brillaban con esa luz familiar de quien había confundido la atención con el respeto. Stallone, por el contrario, permanecía inmóvil, sus manos entrelazadas sobre la mesa, observando a Diego, con la paciencia de un halcón, estudiando a un ratón que aún no sabía que estaba siendo cazado. «Señores», anunció el moderador, un exboxeador llamado Roberto Martínez, cuya voz llevaba el peso de 1000 peleas narradas. «Estamos aquí para formalizar lo que ya todo el mundo está esperando». Diego se inclinó hacia su micrófono, como si fuera un confesionario donde planeaba revelar pecados ajenos. «Roberto, quiero agradecer a Stallone por finalmente aceptar enfrentarse a la realidad, aunque llegó un poco tarde al siglo XXI». Risas nerviosas brotaron entre la audiencia. Stallone no se movió, pero algo casi imperceptible cambió en sus ojos, como si una puerta muy profunda se hubiera entreabierto, apenas 1 milímetro. «Mr. Stallone», continuó el moderador, «¿confirma usted que acepta este desafío?» Stallone se acercó a su micrófono con un movimiento tan económico que parecía que había medido cada centímetro del espacio antes de moverse. Su voz, cuando llegó, era tan clara y tranquila que obligó a toda la sala a guardar silencio para escuchar. «Acepto», dijo simplemente. 2 palabras, nada más, pero la forma en que las pronunció hizo que los camarógrafos hicieran zoom instintivamente hacia su rostro, buscando alguna pista de lo que se escondía detrás de esa calma supernatural. Diego soltó una carcajada que sonó más nerviosa de lo que pretendía. «¿Eso es todo? ¿No vas a prometerme que me vas a enseñar el verdadero karate? ¿No vas a citar a algún maestro místico de las montañas?» Se levantó de su silla, comenzando a caminar detrás de la mesa, como si el escenario fuera suyo. «Porque yo sí tengo algunas promesas que hacer. Te prometo que voy a mostrarte la diferencia entre la fantasía y la realidad». Stallone finalmente habló de nuevo, sin levantar la voz, sin mostrar emoción alguna. «Las promesas son para políticos. Los hechos son para guerreros». El MGM Grand en Las Vegas había sido transformado en un coliseo moderno donde 20,000 almas sedientas de sangre y espectáculo se congregaban como peregrinos en una ceremonia ritual que prometía sacrificios. Las luces del techo creaban un halo dorado sobre el octágono central, mientras cables de televisión serpenteaban por el suelo como venas de un organismo que respiraba electricidad y expectación. En el vestidor oriental, Diego se movía, un tigre enjaulado que había olido sangre en el aire. Su equipo de 12 personas lo rodeaba en una sinfonía de actividad frenética en masajes de calentamiento, vendajes perfectos, aplicación de vaselina en puntos estratégicos. Carlos Vega le susurraba tácticas al oído, mientras 2 cámaras documentaban cada momento para la posteridad. «¿Estás listo para hacer historia?», preguntó un reportero de ESPN que había logrado colarse en el vestidor. Diego sonrió esa expresión, que había perfeccionado en 1000 entrevistas anteriores, pero ahora llevaba un filo más afilado, más hambriento. «No voy a hacer historia», respondió, flexionando los hombros, mientras su masajista trabajaba aceite aromático en sus músculos. «Voy a terminar un mito». Se levantó del banco, caminando hacia el espejo de cuerpo completo donde su reflexión le devolvía la imagen de la perfección atlética. Sus shorts de combate llevaban bordada un águila dorada que parecía a punto de levantar vuelo. «Cuando termine con el abuelo Stallone», continuó, girándose hacia las cámaras con teatralidad estudiada, «nadie volverá a mencionar su nombre en una conversación seria sobre artes marciales. Al otro lado del edificio, en un vestidor más
Pequeño y sin decorar, Stallone se sentaba en silencio sobre un banco de madera que había visto mejores décadas. No había masajistas, no había equipo de 10 personas, no había cámaras documentando cada respiración, solo Frank, que había insistido en acompañarlo, y el silencio denso de un hombre que había aprendido a convertir la soledad en fortaleza. En sus manos reposaban sobre sus rodillas, palmas hacia arriba, en una posición de meditación que había practicado antes de cada pelea seria de su vida. Sus ojos estaban cerrados, pero no estaba durmiendo. Estaba viajando hacia un lugar interno donde vivían 40 años de entrenamiento, disciplina y respeto por el arte que había elegido como camino de vida. «¿Necesitas algo, Sly?», susurró Frank, como si hablar demasiado fuerte pudiera romper. «Algo sagrado». Stallone abrió los ojos lentamente, y por un momento Frank vio algo que lo hizo retroceder instintivamente. No era ira, no era nerviosismo, era la calma absoluta de un depredador que había detectado a su presa y sabía exactamente cuándo y cómo atacar. «Solo silencio», respondió Stallone, cerrando los ojos nuevamente afuera. La multitud rugía como un océano hambriento. La campana sonó como el tañido de una catedral, llamando a los fieles, y 20.000 gargantas rugieron con una fuerza que hizo temblar los cimientos del MGM Grand. Las luces se habían reducido a un círculo perfecto de intensidad blanca que bañaba el octágono, como si fuera un altar donde los dioses del combate venían a reclamar sus sacrificios a Diego el Tornado. Vázquez emergió de su esquina como una tormenta dorada que había tomado forma humana. Su entrada había sido una sinfonía de pirotecnia y música tribal que había elevado la energía del lugar hasta niveles atmosféricos. Cada músculo de su cuerpo brillaba bajo las luces, cada movimiento coreografiado para maximizar el impacto. Visual Stallone caminó hacia el centro del octágono como un hombre que se dirigía a su oficina un lunes por la mañana, sin música, sin luces especiales, sin gestos teatrales, solo pasos medidos y una tranquilidad que contrastaba de manera perturbadora con el caos emocional que lo rodeaba. «Peleen», rugió el árbitro. Mario Valdés, un veterano que había presidido más de 200 peleas profesionales, Diego explotó hacia adelante como un cohete cargado de ego y técnica. Su primera combinación fue una obra maestra de velocidad y precisión, jab, cross, patada alta giratoria, que habría decapitado a un hombre menor. La multitud estalló en ovaciones que se sintieron como terremotos, pero Stallone ya no estaba donde Diego había lanzado los golpes. Se había movido apenas 2 pasos hacia la izquierda, un ajuste tan sutil que las cámaras casi no lo captaron. Los puños y la patada de Diego encontraron solo aire, y la frustración repentina de un predador que había calculado mal la velocidad de su presa durante 3 minutos. Diego dominó el octágono como un emperador en su reino. Sus patadas cortaban el aire con la precisión de un láser. Sus puños volaban en combinaciones que habían conquistado campeones en 5 continentes. La multitud rugía con cada técnica, cada movimiento fluido que confirmaba lo que creían. Saber en que la juventud y la velocidad siempre triunfaban sobre la edad y la nostalgia. Stallone se movía como humo, absorbiendo golpes en sus antebrazos, esquivando por milímetros ataques que habrían hospitalizado a hombres menores. No.
Solo observaba con esa calma perturbadora de un científico, estudiando una especie nueva pero predecible. Sus ojos nunca dejaban de seguir los patrones de Diego, catalogando cada hábito, cada telegrafía, cada momento de sobreextensión. «¿Qué pasa?», jadeó Diego entre combinaciones, sudor brillando en su frente perfecta. «¿Ya se te olvidaron las coreografías de Hollywood?». La multitud estalló en risas crueles. Las cámaras enfocaron el rostro de Stallone buscando signos de frustración, de cansancio, de derrota inminente, pero lo que encontraron fue algo que hizo que los comentaristas veteranos se inclinaran hacia adelante. Con confusión creciente, Stallone estaba sonriendo. No era una sonrisa de diversión. No era una sonrisa de nerviosismo, era la sonrisa de un profesor que acababa de terminar de evaluar un examen y estaba a punto de entregar las calificaciones. «Terminé de estudiar», murmuró Stallone, tan bajo que solo Diego pudo escucharlo. Entonces se movió lo que sucedió a continuación. Desafió todo lo que los 20.000 espectadores creían saber sobre física, edad y posibilidad humana. Stallone se deslizó hacia adelante con un paso que parecía casual, pero que lo colocó exactamente en el ángulo muerto de la guardia de Diego. Su puño derecho no voló como un cohete, simplemente apareció en el estómago de Diego, como si hubiera sido teleportado ahí por alguna ley de la naturaleza que nadie había descubierto. Aún el sonido fue seco, final, como una puerta cerrándose para siempre. Diego se dobló instantáneamente, sus ojos abriéndose como platos, mientras todo el aire abandonaba sus pulmones, en una exhalación que sonó como una confesión involuntaria. Sus rodillas se flexionaron, su guardia perfecta se desplomó, y por primera vez en toda su carrera profesional, Diego el Tornero Vázquez se tambaleó como un borracho perdiendo el equilibrio. El silencio que siguió fue total. 20.000 personas habían dejado de respirar simultáneamente. Los comentaristas se habían quedado sin palabras. Incluso las cámaras parecían haberse detenido, como si la realidad misma necesitara un momento para procesar lo que acababa de presenciar. Stallone no persiguió su ventaja. No celebró. Simplemente retrocedió un paso y esperó como un maestro, dando tiempo a su estudiante para procesar una lección particularmente difícil. Diego levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, ahora llenos de algo que nunca había experimentado antes, duda pura, destilada hasta su esencia más aterradora. La confianza que había construido durante una década se había evaporado con un solo golpe que ni siquiera había visto venir. El segundo golpe llegó antes de que Diego pudiera recomponerse. Esta vez fue un uppercut que emergió desde algún lugar imposible, conectando con su mentón con una precisión que habría hecho llorar a los ingenieros. Diego no solo se tambaleó, voló literalmente hacia atrás, sus pies abandonando el suelo por primera vez en su carrera. Cuando aterrizó, ya no era el mismo hombre que había entrado al octágono. «Ahora», dijo Stallone, con voz suave pero clara como cristal, mientras Diego luchaba por enfocar sus ojos, «la clase real puede comenzar». La pelea había terminado en espíritu, aunque el reloj marcara que aún quedaban 2 rounds. Pero el eco de esa lección resonaría para siempre en cada gimnasio, cada dojo, cada lugar donde hombres y mujeres buscaban convertir sus cuerpos en instrumentos de guerra disciplinada. Lo que siguió no fue una pelea, fue una masterclass en humildad impartida con puños que habían perfeccionado su arte cuando Diego aún no había nacido. Cada golpe de Stallone era una lección de física aplicada.
cada movimiento una demostración de que la verdadera experiencia no se medía en títulos ganados, sino en sabiduría acumulada gota a gota durante décadas de disciplina silenciosa. Diego intentó responder con las combinaciones que habían destruido campeones en 5 continentes, pero sus técnicas perfectas encontraban solo aire. Stallone no estaba donde las matemáticas del combate decían que debería estar. Se movía con una economía de movimiento que convertía cada centímetro en una ventaja, cada respiración en una oportunidad. El segundo round terminó con Diego en la lona, no por un golpe devastador, sino por la acumulación implacable de pequeñas correcciones que habían desmontado su confianza pieza por pieza. El árbitro no necesitó contar. Diego se levantó lentamente, pero ya no era el águila dorada que había entrado al octágono. Era un estudiante que acababa de descubrir que todo lo que creía saber era apenas el prólogo de un libro. ¿Que nunca había abierto ¿Quieres continuar?, preguntó el árbitro. Sus ojos llenos de compasión profesional. Diego asintió, pero sus piernas temblaban con algo que no era cansancio físico. Era el peso de una revelación que había destrozado los cimientos de su identidad. En el tercer round, Stallone no atacó, simplemente se movía alrededor de Diego como un maestro, observando a un estudiante, intentando resolver un problema imposible. Cada vez que Diego lanzaba una técnica, Stallone la neutralizaba con movimientos tan sutiles que parecían accidentales, pero que demostraban un nivel de comprensión que trascendía la técnica pura. No pelees contra mí, dijo Stallone, voz lo suficientemente alta para que Diego la escuchara por encima del rugido de la multitud que había enmudecido gradualmente. Pelea contra lo que crees que sabes. Cuando sonó la campana final, Diego estaba de pie, técnicamente ileso, pero completamente transformado. No había sangre, no había huesos rotos, solo la destrucción completa de un ego que había confundido arrogancia con fuerza. Stallone se acercó al centro del octágono, extendiendo su mano no como un vencedor reclamando victoria, sino como un maestro ofreciendo el comienzo de una educación real. El respeto, dijo Stallone mientras Diego, con lágrimas que no eran de dolor físico sino de comprensión, aceptaba el apretón de manos. No se exige, se gana y se gana siendo digno. De él en la multitud, que había venido esperando sangre, se encontró presenciando algo más raro en el nacimiento de la sabiduría. 6 meses después, en un pequeño gimnasio de Guadalajara, que olía a sudor genuino y ambiciones humildes, un joven instructor enseñaba a sus estudiantes los fundamentos del respeto antes que las técnicas de ataque. En la pared, junto a fotografías de campeones mundiales, colgaba un póster que mostraba 2 hombres estrechando manos después de una pelea, uno joven y quebrado, el otro viejo y sereno. El instructor era Diego Vázquez, pero ya no era el tornado. Ahora era simplemente Diego, un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no se medía en títulos ganados, sino en lecciones asimiladas. La postura es importante, explicaba a un grupo de adolescentes que lo escuchaban con la atención que antes reservaba solo para las cámaras. Pero más importante es la actitud con la que la mantienes. Un guerrero verdadero no busca demostrar su poder, lo cultiva en silencio. Sus movimientos habían cambiado. Ya no eran las exhibiciones teatrales que había perfeccionado para impresionar a multitudes hambrientas de espectáculo. Ahora cada técnica llevaba el peso de la comprensión. Cada corrección a sus estudiantes nacía de una humildad que había sido forjada en la lona de un octágono, donde había perdido todo lo que creía saber sobre sí mismo. «Maestro», preguntó un estudiante de 15 años, señalando discretamente hacia el póster en la pared, «¿es verdad que una vez retaste a Stallone?» Diego sonrió, una expresión nueva que había reemplazado aquella sonrisa depredadora de su pasado. Se acercó al póster,
observando por un momento la imagen que capturaba el instante exacto de su transformación. Sí, respondió, ajustando la postura del muchacho con manos que ahora enseñaban en lugar de presumir. Y fue la mejor derrota de mi vida. Me enseñó que el respeto no se exige, se gana, y que las leyendas no nacen en Hollywood, sino en el silencio de la disciplina diaria. Sei alejó del póster, regresando al centro del tatami donde sus estudiantes esperaban la siguiente lección. ¿Saben cuál fue mi error más grande?, preguntó. Y la pregunta cargaba el peso de meses de reflexión. Creí que conocer técnicas me hacía sabio. Creí que ganar peleas me hacía fuerte. Pero la verdadera sabiduría comienza cuando reconoces todo lo que no sabes. Y la verdadera fuerza se encuentra cuando dejas de necesitar demostrarla. El eco de esa noche en Las Vegas seguía expandiéndose como ondas en un estanque, recordándole al mundo que algunas lecciones solo pueden ser enseñadas por aquellos que han vivido lo suficiente para entender la diferencia entre actuar fuerte, y que a veces la mejor victoria es aprender a perder con dignidad. En su escritorio, junto a una foto de sus nuevos estudiantes, reposaba una nota escrita a mano: el camino del guerrero nunca termina, solo se profundiza. Ese